Hola a todos, bienvenidos a mi sesión de estudio relacionada con la diabetes. Vamos a hablar sobre la clasificación, vamos a hablar sobre fisiopatología, vamos a hablar sobre las distintas manifestaciones clínicas que podemos ver en la diabetes. También vamos a ver complicaciones, tratamiento, el seguimiento de la diabetes y pues muchos detalles relacionados pues también con un enfoque de medicina interna que es algo importante. Entonces, lo primero es saber, bueno, ¿cómo se clasifica la diabetes? La diabetes se clasifica de manera grande, tiene dos clasificaciones, que es la diabetes, o las más conocidas son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 tiene un fundamento más que todo autoinmune, en el que hay destrucción de las células beta pancreáticas y lo que vamos a ver es una baja producción de insulina. Como se van a dar cuenta, luego que hablemos de esto, en este caso, la diabetes tipo 1 va a haber bajos niveles, además de insulina, de péptido C, que hace parte de ese proceso de síntesis de la insulina, en el que cuando se retira el péptido C, pues se termina formando la insulina, la hormona de la insulina, y pues este se libera. Entonces, el hecho de que yo tenga bajos niveles de péptido C me indica que endógenamente dentro del cuerpo no estamos produciendo suficiente insulina. Y si no hay problemas con el azúcar, pues puede ser que estoy dándole al paciente insulina exógena, que es lo que ocurre, ¿no? Y la diabetes tipo 2, pues es la forma más común, es la forma más común de la diabetes y se relaciona, el mecanismo fisiopatológico principal está relacionado con la resistencia a la insulina, que lo que implica es que a pesar de que la insulina se libere en el páncreas, la insulina no va a provocar un efecto adecuado en las células periféricas. Entonces, se va a necesitar cada vez una mayor cantidad de insulina, el páncreas va a producir aún más insulina para generar el mismo efecto de disminución de la glicemia y pues también sus efectos anabólicos. Y llega un punto en el que si sigue aumentando esa producción de insulina se va cargando las células beta pancreáticas van disminuyendo su función, va habiendo daño pancreático de esos islotes y empieza a disminuir progresivamente la producción de la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 2 comenzamos con una resistencia a la insulina que luego crónicamente va llevando a una disminución de la función pancreática y esos islotes pancreáticos, de esas células beta pancreáticas que me disminuye la producción de insulina al final. Y también tenemos la diabetes gestacional que se diagnostica durante el embarazo y pues luego miraremos cómo es que se va a terminar manejando este tipo de diabetes. Hay otro tipo que es la diabetes monogénica, entonces aquella diabetes que no tiene un componente autoinmune como sí lo tiene la diabetes tipo 1, pero es un componente genético y es un componente en el que en algunos casos pues, puede haber alteración de receptores que están relacionados en el proceso metabólico que activa la insulina y que pueden llevar a que la respuesta no sea la adecuada y que por tanto se tenga la diabetes, ¿no? Entonces, una característica donde hay similaridad entre la diabetes monogénica y la diabetes tipo 1 es que estos tienden a presentarse tempranamente. Entonces, paciente menor de 35 años que tenga que tenga diabetes, entonces tenemos que revisar primero las características, los antecedentes y ante las dudas pues se puede hacer el examen del péptido C en el que ahí se puede encontrar si o de los anticuerpos, donde ahí también se puede encontrar si hay anticuerpos, diabetes tipo 1 o si hay niveles bajos de péptido C
menores a 200, pues yo puedo decir, bueno, es probable que sea una diabetes tipo 1. Entonces, eso hay que considerarlo muy bien en ese caso. Bien, entonces, ahora pues hablemos también de la diabetes secundaria a enfermedades pancreáticas. Entonces, hay distintas enfermedades que me pueden llevar a la alteración de la función pancreática, como la fibrosis quística, la pancreatitis crónica y los tumores pancreáticos. Entonces ya sabemos, todo lo que me altere la función del páncreas también puede terminar alterando al final la producción o la síntesis de la insulina. Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta. La diabetes también puede ser inducida por medicamentos, por inmunosupresores, por antipsicóticos, entonces inmunosupresores como la ciclosporina, antipsicóticos como la quetiapina, glucocorticoides, pero pues en general lo que nosotros más vemos, vamos a ver, es la diabetes tipo 2, que es causada principalmente, tiene un componente poligénico, pero también es causada por los hábitos alimenticios, ¿listo? Entonces, eso también es algo a resaltar. Y también tenemos la diabetes secundaria a endocrinopatías como el síndrome de Cushing, donde pues hay una gran producción de glucocorticoides y recuerden que todo lo relacionado con el cortisol me va a aumentar los niveles de glucosa en sangre o también los feocromocitomas se han relacionado con esto, que pues es una neoplasia de la glándula suprarrenal. Hablemos un poco sobre la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Como habíamos hablado, el fundamento de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. Entonces, en la resistencia a la insulina no hay una adecuada respuesta de las células de las células periféricas ante la insulina. Entonces, no se responde adecuadamente a la insulina. Al no haber una adecuada respuesta a la insulina, las células pancreáticas aumentan la producción de insulina, ¿sí? Y pues pasa lo que ya habíamos hablado, con el tiempo no empieza a funcionar muy bien esas células beta pancreáticas. Pero, ¿qué significa que no funcione? Pues recordar que la vía más importante en la respuesta ante la insulina, que recuerden que la insulina se une a receptores tirosinquinasa, es la vía PI3K-AKT. Entonces, esta vía lo que me permite es o me permite la translocación de los transportadores de GLUT4, de glucosa, a la membrana. Entonces pasan del retículo a la membrana y ahí pues permite esa captación de la glucosa, ¿no? Entonces, uno de los efectos en el que cuando se da un aumento de ácidos grasos libres por el mismo proceso de alimentación de la persona o ese proceso inflamatorio crónico que está relacionado con la obesidad, de citocinas proinflamatorias, ácidos grasos libres y acumulación de lípidos en los tejidos, pueden afectar la señalización de esos receptores tirosinquinasa y de esa vía PI3K-AKT. Y también lo que vamos a ver es que va a haber una fosforilación aberrante del receptor de insulina y de las proteínas de la señalización involucradas a la respuesta a la insulina, como el IRS1. Entonces, esa fosforilación aberrante que no debería darse del receptor de insulina, mediada pues por todos estos factores que he hablado previamente, va a impedir que cuando la insulina se una al receptor tirosinquinasa se dé una respuesta adecuada, adecuada, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va llevando a que el páncreas produzca cada vez más insulina. Entonces, produce cada vez más insulina, entonces la persona con resistencia a la insulina también va a tender a aumentar de peso porque inicialmente pues puede que no responda muy bien para la translocación de los GLUT4 y para absorber más glucosa, pero pues también igual el aumento de esos niveles de insulina me va a llevar al aumento de los procesos metabólicos de tipo anabólico. Entonces la persona va a empezar a hacer más lipogénesis, va a hacer glucogenogénesis y va a inhibir la glucogenólisis. Entonces,
la persona va a empezar a engordar y cada vez va a ser más difícil. Entre más niveles de insulina, más difícil va a ser bajar de peso. Acá lo que hablamos era lo que habíamos hablado. La beta pancreática aumenta la insulina y luego lo que va a empezar es que va a haber un proceso de apoptosis celular por esa sobrecarga en la función y ese estrés oxidativo que empieza a provocarse en las células beta pancreáticas. Y pues acá más que todo habla del componente de la inflamación crónica relacionada con la obesidad y cómo esta también pueden perpetuar y mantener esa resistencia a la insulina. No vamos a hacer mucho énfasis en esto. Y pues también tener en cuenta que la diabetes tipo 2 no solo se caracteriza por esos hábitos y por esos hábitos que me llevan a la resistencia a la insulina eh, simplemente van a ser los causantes de la diabetes tipo 2, sino que también hay factores poligénicos que pueden ser la razón o la explicación de por qué algunas personas no se alimentan bien y no tienen diabetes cuando son mayores y otras personas que con el mismo comportamiento pues sí desarrollan la diabetes. Entonces ahí es donde es relevante analizar cuáles son los antecedentes familiares de esa persona. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de algunas de las manifestaciones clínicas más características de la diabetes tipo 2. Lo primero es que muchos de los pacientes con la diabetes tipo 2 o la mayoría de los pacientes con la diabetes tipo 2 va a presentar una obesidad de tipo central. Eh, Principalmente vamos a ver una concentración de la grasa abdominalmente y también puede haber un aumento de la grasa visceral. Entonces eso también es un marcador, un factor de riesgo cardiovascular que debe considerarse y que me indica también que esa persona está con resistencia a la insulina. Otras de las manifestaciones de la resistencia a la insulina, que está involucrada pues también con la diabetes tipo 2, es la acantosis nigricans, que es un engrosamiento y oscurecimiento de la piel que presenta estos pliegues que observan acá. Entonces, cuando yo veo esto, yo pienso que el paciente está presentando una gran resistencia a la insulina y pues si ya no está diagnosticado con diabetes tipo 2, pues es importante hacerle exámenes para confirmar que sí estemos frente a esa patología o simplemente para descartarla, ¿no? No solo se va a encontrar en el cuello, sino que también puede presentarse en las axilas y en las áreas inguinales. Entonces, todos los lugares donde presentemos pliegues, pues puede encontrarse esa acantosis nigricans. Hay otros tipos que son signos de lo que se conoce como hiperglucemia crónica, y la persona puede tener una deshidratación leve, piel seca, prurito tiene una mayor susceptibilidad a infecciones cutáneas, foliculitis, celulitis, infecciones por hongos. Estas infecciones por hongos pues también puede darse por esos niveles altos de glucosa y esa alteración también a nivel periférico, a nivel de la piel que puede causar la diabetes y que puede hacer que la persona sea más susceptible a este tipo de infecciones. Otras de las manifestaciones características de los pacientes con diabetes tipo 2 son los acrocordones. Entonces, estas son algunas protuberancias cutáneas que suelen aparecer en regiones de fricción como el cuello o las axilas y también se asocian con la resistencia a la insulina. Entonces, estos son los acrocordones, también conocidos como fibromas blandos. Eso también me está indicando ese paciente. Yo veo cantosis nigricans, yo veo los acrocordones o fibromas blandos, yo veo pensar resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden presentar otro tipo de manifestaciones como la retinopatía diabética, se pueden ver microaneurismas, hemorragia en el fondo de ojo, se pueden ver algunos exudados, que me está indicando que hay una lesión de la retina. Eh, Hay neuropatía diabética y pues también tener en cuenta que esos niveles altos de la glicemia va a empezar a afectar eh, todo lo que tiene que ver con la vasculatura, con la microvasculatura y eso también va a alterar la función de los nervios que son irrigados pues, por esos vasos. Entonces la persona va a empezar a tener una disminución de la sensibilidad al dolor, el tacto,
y va a perder pues en últimas esa capacidad de sensibilidad. Entonces va a ser más susceptible a que tenga alguna lesión, algún golpe, no se dé cuenta y también por la alteración vascular que presenta o con la que se relaciona la diabetes, la persona simplemente avance la lesión, puede darse necrosis del pie diabético, por ejemplo, que es otra de las características. Entonces, esta neuropatía periférica puede provocar en últimas esa, ese tipo de alteraciones relacionadas con el pie diabético, porque la persona ni siquiera se da cuenta que tuvo esa lesión. O también esa misma neuropatía periférica puede alterar la sensibilidad o de síntomas viscerales, de, de dolor por un infarto. El dolor no se va a presentar de una manera típica, entonces también en eso se relaciona la neuropatía periférica. Tenemos que las personas con diabetes también van a empezar a tener una enfermedad arterial. Es muy común que puedan presentar enfermedad arterial periférica, que tengan arteriosclerosis, porque esos niveles elevados de glicemia van a alterar la función del endotelio, y cuando se daña el endotelio hay una mayor predisposición a la formación de la arteriosclerosis. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Con el tiempo pues puede haber estenosis de las mismas arterias, y esa arteriosclerosis puede provocar que esa persona presente pulsos pedios disminuidos o ausentes. Entonces también hay que resaltar ese tema. ¿Listo? Entonces, sigamos. Puede presentar úlceras en los pies por la neuropatía diabética y especialmente por esa mala circulación. Entonces, por el daño de los vasos, por el daño del endotelio, no empieza a haber una adecuada oxigenación, empieza a haber una hipoxemia, y los tejidos pueden morir. Y peor, si hay una lesión y se necesita hay una mayor demanda metabólica, pues va a haber una alteración mucho más grave, donde sí se puede presentar ese pie diabético. Y la hipertensión arterial pues también es algo que se encuentra mucho en las personas diabéticas. Obviamente no es algo específico, no significa que si se ve a una persona con hipertensión arterial pues necesariamente tenga diabetes tipo 2, pero sin embargo una persona con diabetes tipo 2 mayor, sí es probable que tenga hipertensión arterial. ¿Cómo se debe hacer el tamizaje de la diabetes, ¿no? Entonces, en principio se debe empezar a hacer el tamizaje, se debe empezar a hacer los exámenes en todos los pacientes que sean mayores de 35 años. Cuando se haga una consulta, pues se debe proveer que ya esa persona se haga exámenes cada vez que vaya gradualmente o periódicamente a la consulta. Se debe procurar que se haga algún examen de glucosa, a ver cómo está. Y las personas de 35 años en principio no se recomienda hacer el tamizaje de diabetes, a menos pues que existan algunos de estos requisitos. Entonces, cuando el paciente tiene un IMC mayor a 25, se recomienda que se realice. Entonces, cuando el paciente se encuentre en sobrepeso y sea menor de 35 años, se recomienda que se haga el tamizaje de diabetes. También cuando presente dislipidemia, cuando presente enfermedad cardiovascular, ya digamos que esos son factores de riesgo que aumentan la probabilidad o que me indican que es necesario pues igual descartar la presencia de esa enfermedad, porque puede ser pues mucho más grave no solo tener una diabetes, sino también tener estas patologías. Y pues es un paciente que tenga dislipidemia, enfermedad cardiovascular, hipertensión, que sea sedentario, que esté en sobrepeso y que tenga menos de 35 años, yo no lo voy a dejar sin su tamizaje de diabetes solo por la edad. Igual se va a hacer por esas características, y especialmente porque los pacientes, conforme pasa el tiempo, están teniendo una presentación de la diabetes tipo 2 más temprana. Entonces, por eso es importante ese tamizaje. Y también se ha dicho que es necesario realizar tamizaje de pacientes con VIH antes de iniciar la terapia antirretroviral. ¿Listo? Y 6 meses después de haber comenzado esa terapia. ¿Listo? Si llega a salir normal, pues se debe hacer una revisión anual del paciente.
Entonces, ahora hablemos de los criterios diagnósticos de la diabetes en general. Cuando yo hablo de diabetes, para hablar de diabetes debemos considerar tres criterios básicos. Podemos escoger cualquiera de esos, sin embargo, es recomendado y es mucho más usado la hemoglobina glicosilada. Entonces, tenemos la glicemia en ayunas, tenemos la glicemia postprandial o también lo podemos tomar como una prueba de tolerancia oral a la glucosa, en este caso, y la hemoglobina glicosilada. Entonces, en la glicemia en ayunas, lo normal es que el paciente esté por debajo de 100 miligramos sobre decilitro. Toda persona sin ninguna alteración, así debería ser. La prediabetes, 100 a 125 miligramos sobre decilitro, todavía no consideramos diabetes, pero ya todo paciente que esté por encima de 125 miligramos sobre decilitro en la glicemia en ayunas, nosotros vamos a hablar en dos mediciones separadas, pues vamos a hablar de diabetes. En la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es cuando se da una carga de 75 gramos y luego a las 2 horas de haber ingerido esto, pues se hace el examen de la glucosa, tenemos que tener en cuenta que lo normal, cualquier persona debería tener menos de 140 miligramos sobre decilitro de glucosa. En la prediabetes el paciente puede tener del rango de 140 a 199 miligramos sobre decilitro, y todo lo que sea 200 miligramos sobre decilitro o más de 200 miligramos sobre decilitro es un paciente diabético. Entonces, glicemia en ayunas más de 125, prueba de tolerancia oral a la glucosa más de 200 o más de 200 miligramos sobre decilitro, ya estamos hablando de diabetes. En la hemoglobina glicosilada hablaremos de diabetes cuando hacemos referencia a 6.5% o más, y es la que más se utiliza en general. Lo que ayuda a esto es que además, pues lo que me indica la hemoglobina glicosilada son esos niveles de glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, pues no es simplemente como una alteración que se dio en esa medición, sino que ya me dice que se ha venido teniendo unos niveles altos de glucosa en los últimos meses, que se ha venido acumulando y que por eso se ha unido, se ha asociado a la hemoglobina. ¿Listo? Ahora vamos a ver este algoritmo de diagnóstico relacionado con la diabetes tipo 1. Entonces, esto lo que me indica es cuándo y cómo yo puedo diagnosticar esa diabetes tipo 1 y cuál es la secuencia de pensamiento. Entonces, lo primero es, nosotros podemos sospechar por las características del paciente, si es un paciente delgado, si es un paciente joven. Yo puedo decir, oiga, ¿cómo es que tiene problemas? Tiene una glucosa muy alta, ¿qué fue lo que le pasó a este paciente? Está como raro. Entonces, lo primero se va a hacer la prueba de los autoanticuerpos contra los islotes pancreáticos para mirar de una vez si está positivo esos anticuerpos. Nosotros vamos a pensar en la diabetes tipo 1 sin duda alguna. Pero sin embargo, si están negativos, entonces, que son el caso de 5 a 10% de la diabetes tipo 1 en adultos, vamos a revisar la edad de esos adultos. Si el adulto tiene menos de 35 años, tenemos que averiguar, revisar si tiene características relacionadas con la diabetes monogénica. ¿Listo? Entonces, si tiene esas características de diabetes monogénica, y si por ejemplo tocaría revisar también los antecedentes, eh, se va a mirar el péptido C. Entonces, yo creo que sí puede ser diabetes monogénica, se revisa el tipo C, el péptido C, y este péptido C, pues lo que les decía, lo que me indica son los niveles de producción de insulina. Entonces, si el paciente tiene unos niveles de péptido C superiores a 200 picomoles sobre litro, eso me indica que probablemente esté frente a una diabetes de tipo monogénica, por esa presentación temprana y porque produce, pues, unas cantidades moderadas de insulina endógena. Sin embargo, si el paciente puede tener características de diabetes monogénica, pero si el péptido C da inferior
a 200 picomoles sobre litro, se dice eso debe ser diabetes tipo 1, porque una persona que tenga una producción de péptido C inferior a ese nivel de 200 es un diabético tipo 1. Entonces lo mismo acá, si no tiene características de diabetes monogénica y no tiene características de diabetes tipo 2, pues de una vez decimos diabetes tipo 1. Y pues la otra son aquellos pacientes que son mayores de 35 años en los que podemos pensar, bueno, puede estar la opción de la diabetes tipo 2. Entonces, eh, lo, que, lo que se debe hacer, ¿sí? es es evaluar también qué medidas se va a tomar para el tratamiento de ese paciente, en especial por la edad, pues no se va a pensar tanto en la diabetes tipo 1, pero pues si se llega a hacer examen de péptido C y se encuentra eh, que el paciente tiene niveles inferiores a 200 picomoles, pues también vamos a pensar en diabetes tipo 1, entonces ahí esos niveles de péptido C son claves para hacer la distinción y cuando el paciente veamos que tiene niveles superiores a 600 picomoles, debemos pensar en diabetes tipo 2, porque recuerden que en la diabetes tipo 2 hay una producción adecuada de la insulina endógena, sin embargo, lo que falla es la respuesta de las células ante la unión de la insulina con el receptor tirosinquinasa. Y pues también cuando los niveles estén entre 200 y estén entre 600, se puede considerar pues un examen de péptido C dentro de 5 años para evaluar al paciente. Obviamente mientras se pueden tratar esa hiperglucemia con los medicamentos que se consideren apropiados dependiendo de las características específicas del paciente o cualquier contraindicación que pueda tener. Entonces, ya acá hablamos un poco de lo de la diabetes, ya habíamos hablado previamente de la diabetes monogénica, sabemos que las características de esta va a ser que va a tener un inicio temprano, se suele diagnosticar en niños y en adolescentes, eh, por la misma alteración génica se puede tener una resistencia a la insulina, entonces recuerden que en la diabetes tipo 2 también podemos tener una resistencia a la insulina, pero esa resistencia a la insulina puede ser más que todo por las alteraciones metabólicas, por la forma en la que se alimenta la persona. Sin embargo, en este caso la resistencia a la insulina sería por alteración en el funcionamiento de los receptores y de las proteínas relacionadas con la vía metabólica de la insulina. Cetoacidosis diabética es menos frecuente en este tipo de pacientes. En la diabetes tipo 1 esa es una de las complicaciones o es la complicación más frecuente de ese tipo de pacientes, esa cetoacidosis diabética. Y pues también es importante considerar pues el análisis de la historia familiar en este tipo de pacientes en el que se encuentren. Y bueno, pues en algunos casos puede haber un diagnóstico inadecuado y el paciente en realidad tenía una diabetes monogénica y le dicen que tiene una diabetes tipo 1 por su presentación temprana. Entonces, eso es algo que se debe considerar. ¿Cómo se puede realizar esa prevención en diabetes? Entonces, lo primero, se recomienda que la persona pierda peso, ¿no? Recuerden que esa característica de la obesidad, especialmente o específicamente cuando hablamos de la diabetes tipo 2, se recomienda al menos una pérdida de peso del 10% del peso total. Se recomienda que la persona realice ejercicio al menos mínimo 150 minutos semanales. Nutrición, se recomienda la dieta mediterránea o la dieta DASH. Se recomienda implementación de programas de prevención en general, de disminución de riesgo cardiovascular también. Debe haber suspensión del tabaquismo, eso no hay duda alguna, especialmente por las características en las que el tabaquismo altera la función de las arterias, altera la vasculatura, el funcionamiento del endotelio, hay lesión del endotelio, hay aumento del riesgo aterosclerótico y pues la diabetes también provoca eso. Entonces, si se tienen dos factores que están atacando el endotelio y están promoviendo esa arteriosclerosis, pues por eso se debe eliminar. Y pues importante también ese manejo del riesgo cardiovascular, especialmente en pacientes que ya han tenido eventos como infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular.
También hay una pregunta importante que podemos considerar y es, bueno, ¿en qué pacientes se puede utilizar la metformina para la prevención? Entonces, se puede utilizar cuando los pacientes tienen de 25 a 60 años y ya tienen niveles altos de glucosa. Se puede utilizar esa metformina cuando tienen un índice de masa corporal superior a 35. Listo, ya estamos hablando de una obesidad. Y cuando la persona tenga una glucosa en ayunas mayor a 110 miligramos sobre decilitros, una hemoglobina glicosilada mayor a 6% y mujeres con diabetes gestacional previa. A eso se recomienda ese uso de la metformina para la prevención de la diabetes. Entonces, en este caso, el paciente puede tener prediabetes y si tiene estas características, pues le podemos dar metformina para evitar que avance. ¿Qué medida se ha encontrado actualmente que puede prevenir ese avance de la diabetes tipo 1? Pues un medicamento, un anticuerpo monoclonal conocido como el teplizumab. Entonces el teplizumab tiene la función de evitar eh, el daño hacia las células beta pancreáticas por parte del linfocitos T, y de esta manera se evita, se ralentiza ese avance de la enfermedad. Hay que tomar en cuenta que ya el paciente en fase 2 de la enfermedad puede empezar a tener alteraciones de los niveles de la glicemia, pero todavía no se encuentra en la diabetes como tal. Entonces, lo que me permite este teplizumab es impedir que el paciente pase de fase 2, donde hay alteraciones, pero todavía no está diabético, a que ya se encuentre diabético en la fase 3 de la enfermedad. ¿En qué paciente se puede dar este teplizumab? Se puede dar en mayores de 8 años, se puede dar en fase 2 de diabetes tipo 1. Entonces, en la fase 2 de diabetes tipo 1 para evitar que pase a la fase 3 y se puede dar desde las personas que sean mayores de 8 años. Entonces, esa es como la indicación o la restricción específica. Y los controles en general de la diabetes, eh, se recomienda medir 2 veces al año la hemoglobina glicosilada y si no hay control de los niveles de glucosa del paciente diabético, pues se recomienda al menos cada 3 meses hasta que exista el control. Cuando exista ya el control de esos niveles de la hemoglobina glicosilada, se puede hacer el seguimiento cada 2 veces al año. Si no, se debe hacer 4 veces al año, es decir, cada 3 meses, hasta que exista ese control. ¿Cuáles son las metas que nosotros debemos considerar de la diabetes? Este es un tema importantísimo que se pregunta mucho y es, de manera general, yo debo buscar que el paciente se encuentre con una hemoglobina glicosilada inferior a 7%. Esto es lo general. Sin embargo, debemos considerar el caso específico del paciente. Si es un paciente frágil, si es un paciente de la tercera edad, si es un paciente con otras comorbilidades o con riesgo de hipoglucemia, nosotros debemos considerar metas inferiores o de 8%. O sea, de 8% debemos considerarlo, tenemos que ser más laxos. O si por el contrario tenemos un paciente que es joven, que es adherente al tratamiento, que no tiene riesgos de hipoglucemia, podemos utilizar una meta de 6.5% que sea más estricta, pero que está relacionada con las condiciones específicas del paciente. ¿Listo? Entonces, eh, eso es importante, muy importante considerarlo. Pues aquí está esta gráfica de tutorías de medicina interna que me pareció pues muy buena, donde explicaban pues dependiendo de las características del paciente, veíamos 6.5, 7 o 8. ¿Listo? En este caso estamos viendo la equivalencia de los niveles de glucosa promedio con la hemoglobina glicosilada, pero no voy a hacer mucho énfasis en esto, simplemente explicarles que eso era lo que significaba. Entonces saqué
aquí glucosa en promedio me indica 5% en hemoglobina glicosilada, pues en promedio sería 97 miligramos sobre decilitros. Y pues conforme, si yo digo un paciente diabético que ya tiene 7% de hemoglobina glicosilada, en promedio tiene niveles de glucosa de 154 miligramos sobre decilitro, ¿no? Pero pues esto no vamos a enfocarnos mucho en esto. Y pues tener en cuenta que en la diabetes en general, la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pues hay mediciones de monitoreo de la glucosa y hay tecnología también para hacer ese monitoreo de la glucosa que permite que el paciente tenga un seguimiento adecuado. Entonces hay ciertas medidas que empiezan y que determinan qué se prefiere en un paciente con diabetes, qué porcentaje del tiempo debería estar en niveles dentro de rango y en qué porcentaje se permite que esté un poquito por debajo, un poquito por encima. Entonces, como dato básico, en este caso, tenemos que tomar en cuenta que hay cinco conceptos importantes, que es el tiempo por debajo del rango, entonces el tiempo del día en el que la persona se encuentra con niveles de glucosa inferiores al rango normal de glucosa, de la glucosa promedio, ¿sí? Y entonces, tiempo por debajo del rango, que es, miremos acá, tiempo por debajo, bueno, miremos esto, tiempo, rango normal, aquí lo que dice es de 70 a 180 miligramos sobre decilitros. Entonces esto es lo normal. En principio lo que se dice es que dentro de este rango se debe manejar en la mayoría de adultos un 70% del tiempo en el día debe encontrarse dentro de esos rangos, pero en pacientes de la tercera edad, pacientes ya mayores o con mayor fragilidad, se debe aceptar hasta mayor de 50%. No voy a hacer mucho énfasis en los porcentajes específicamente, pero lo que sí voy a decir es que entre mayor sea el paciente, más permisivo se va a hacer con los niveles por encima del rango, es decir, esos niveles por encima de 180 se van a permitir más en promedio para los pacientes de la tercera edad. Miren que en la mayoría de adultos debería ser 5%, niveles por encima de 250, pero en los pacientes frágiles de la tercera edad se permite menos de 10%, entonces es mucho más laxo que el otro. Sin embargo, cuando estamos hablando de los niveles inferiores al rango, los niveles relacionados con la hipoglucemia, se es más estricto. Nosotros debemos evitar a toda costa que los adultos mayores con riesgo de hipoglucemia, con fragilidad, tengan niveles por debajo. Se prefiere que tengan niveles por encima de la glucosa, niveles por debajo, porque igual la hipoglucemia puede causar emergencias más graves, puede causar ese coma diabético. O ese coma por hipoglicemia que es muy grave porque puede llevar a la muerte y en cambio los niveles, si en algún momento pues puede tener niveles algo elevados de la glicemia, eso no es tan peligroso como los niveles de la hipoglicemia. Entonces, en conclusión, en los pacientes mayores, en los pacientes con fragilidad, les permito más niveles altos de glucosa que niveles bajos. Quiero que tengan mucho menos niveles bajos que altos. ¿Listo? Ahora hablemos un poco del manejo farmacológico de la diabetes tipo 2. Entonces vamos a analizar cada una de las enfermedades y vamos a decir cuál es el medicamento de preferencia. Entonces lo primero es tener en cuenta que en la enfermedad cardiovascular, lo primero que podemos utilizar son el GLP-1, como la semaglutida, como la liraglutida o la dulaglutida, que tienen beneficio cardiovascular, o también podemos utilizar el inhibidor de los transportadores de SGLT2. Esos también tienen beneficio cardiovascular sin ningún problema. Entonces podemos utilizar inicialmente cualquiera de los dos. Ahora, si a pesar de haber utilizado alguno de estos
los niveles de la hemoglobina glicosilada se encuentran por encima de la meta establecida, se debe considerar utilizar ambos al mismo tiempo. Entonces el paciente puede tener una semaglutida con una dapaglifosina o con una empaglifosina al mismo tiempo cuando no ha cumplido con esas metas de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y también puede considerarse en esos casos el uso de tiazolidinedionas, pero en principio se recomienda utilizar el GLP-1 con el SGLT2 en esos casos. ¿Listo? Ahora, también se puede utilizar alguno de estos pues, en aquellos pacientes diabéticos que sean mayores de 55 años y que tengan pues, 2 o más factores de riesgo de tipo cardiovascular y no necesariamente pues, hubieran presentado infarto agudo de miocardio o un ACV o un procedimiento de revascularización. ¿Listo? En esos casos también se va a dar el uso de esos dos tipos de medicamentos dependiendo de la respuesta del paciente. Cuando el paciente tiene falla cardíaca, no hay que dudarlo, tiene que darle el inhibidor de SGLT2 por esos efectos pues, pleiotrópicos que puede tener y que puede beneficiar, pero pues también porque recuerden que el mecanismo va a disminuir las probabilidades de una sobrecarga, de una hipervolemia y va a ayudar a disminuir esa precarga en el corazón. La enfermedad renal crónica, que lo que vamos a ver pues es una presencia de una tasa de filtración glomerular inferior a 60 mililitros sobre minuto, o en aquel paciente que tiene una albuminuria mayor a 3 miligramos sobre milimoles o mayor a 30 miligramos sobre gramos. En esos casos se recomienda inicialmente el uso del inhibidor de SGLT2, ¿sí? Entonces es lo primero que se va a preferir en ese caso. Y en ese caso también ese SGLT2 se puede mantener aún así en los pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular igual o mayor a 20 mililitros sobre minuto. ¿Listo? Y se va a mantener hasta que el paciente realice la diálisis o el trasplante, si esa terapia de reemplazo renal. O en caso en el que no se pueda dar ese inhibidor del SGLT2 en la enfermedad renal crónica, se puede dar también el GLP-1, que tiene ese beneficio cardiovascular. Entonces, en los casos en los que esté contraindicado, no sea tolerado o por alguna razón no se encuentre, pues se da el GLP-1. Miren cómo el GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 son los que más vamos a encontrar en el manejo de la diabetes tipo 2 como primeras medidas, al menos como recomendación de la ADA. Y si a pesar del uso de estos medicamentos se tiene, de alguno de estos medicamentos se tiene la hemoglobina glicosilada por encima de los objetivos, pues se pueden utilizar ambos al mismo tiempo para disminuir esa hemoglobina glicosilada. Ahora, tenemos en esta parte de la derecha unas explicaciones pues también importantes. Entonces, lo que nos habla un poco es cómo podemos tener el manejo del peso. Entonces, lo que se puede hacer son los cambios de estilo de vida, cómo se va a dar esa nutrición. Entonces, oiga, implemente esa dieta DASH o implemente la dieta mediterránea, realice ejercicio al menos 150 minutos a la semana o haga más de eso de ejercicio, ¿sí? Revisar a ver si se puede tomar medicación para la pérdida de peso, también es importante en ese caso. O en casos ya donde se tenga un índice de masa corporal, una obesidad mórbida muy grande que hubiera sido refractaria a los cambios de estilo de vida o el paciente pues no hubiera estado dispuesto a hacer los cambios de estilo de vida y se mantengan esos riesgos, pues se puede analizar cirugías de tipo metabólicas y acá lo que nos dice es, bueno, los medicamentos, qué efectos van a tener en la pérdida de peso. Entonces tenemos primero que los medicamentos con una gran efectividad a la hora de disminuir la obesidad, pues va a ser o el peso, el aumento de peso, o que van a promover la pérdida de peso, va a ser la semaglutida y la tirzepatida, va a ser la dulaglutida y la liraglutida,
recuerden, semaglutida y tirzepatida son los de más alta eficacia para la pérdida de peso, la dulaglutida y la liraglutida son de alta eficacia, de eficacia intermedia los GLP-1 y el SGLT2. Los GLP-1 distintos a estos, ¿no? Porque de estos estamos hablando de semaglutida, dulaglutida y eso, pues son GLP-1. Y los inhibidores de SGLT2 pueden tener también un efecto de disminución de peso. Y pues lo que dice la guía es que los DPP4 y la metformina también pues tienen más que todo un efecto neutral en la pérdida de peso, pero pues sí es común ver que pacientes que reciban metformina tengan un efecto considerable o de disminución del peso. Entonces también puede ocurrir, no es que no haga nada por completo. ¿Listo? Entonces, ese es más que todo el enfoque de tratamiento inicial. Pero entonces toca mirar qué pasa si no está funcionando. Entonces aquí es más que todo como el resumen de todo lo que hemos hablado previamente. ¿A qué pacientes se les recomienda realizar o dar una terapia dual? A los pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada de 1.5% por encima de la meta, se recomienda esa terapia dual. Cada adición del medicamento, como ya sabemos, pues reduce esa hemoglobina glicosilada y esa terapia dual, algunas de las que se pueden utilizar es la vidagliptina con la metformina en pacientes con 6.5 a hemoglobina glicosilada de 7%, ¿no? O para llevar esos niveles. ¿Y en qué casos, criterio importantísimo, en qué casos se da la insulinoterapia? Entonces, la insulinoterapia se da en la hemoglobina glicosilada de más del 10%, la glicemia de más de 300 miligramos sobre decilitro, o sea, una glicemia al azar que se tome y se tenga 300 miligramos sobre decilitro, es un paciente que necesita insulinoterapia sin duda alguna. Eh, y pues también cuando el paciente tenga esas manifestaciones de fallo de célula beta, en las que va a tener pérdida de peso, polidipsia, polifagia, eh, cuando se han aplicado 3 medicamentos orales y tampoco funciona el tratamiento, también se debe ya pensar en insulinoterapia, pues porque ya no hay respuesta adecuada. ¿Y qué inyectables se pueden usar? Pues los inyectables, recordar que el GLP-1 pues puede tener presentación oral, pero se ve comúnmente también como una aplicación subcutánea y se puede tener terapias duales, medicamentos que son como el Sultofi o el Soliqua. Y si se usan si se usan inyectables, pues no necesariamente se tienen que retirar los inhibidores de SGLT2, por ejemplo. Entonces, considerarlo ahí también. ¿Qué insulina se debe aplicar en este tipo de pacientes? Entonces, se debe aplicar la basal como el degludec. Es lo primero. El degludec es muy bueno porque tiene una vida media, una duración, el degludec tiene una duración de 42 horas aproximadamente. Entonces, eso le da mucha más flexibilidad a la persona a la hora de aplicar las dosis de esa insulina. Pero pues también si se necesita una insulina puede darse la insulina glargina, que tiene una duración aproximada de 24 horas, y esta también se da una vez cada día. Entonces, esa también es una medida. Entonces, recordar que inicialmente en el tratamiento inicial de la insulina vamos a ir con una insulina basal, una insulina de acción prolongada, que va a ser el degludec o la glargina. Y se pueden utilizar dentro de las prandiales, pues la lispro, la glulicina, la aspartat. Recordar que estas van a tener una duración de aproximadamente 4 a 6 horas. Y recordar también
que estas se van a aplicar pues ya cuando no sea suficiente la dosis de glargina o no sea suficiente la dosis de degludec, y a pesar de la aplicación de esta no está funcionando. ¿Listo? Algunas de las recomendaciones que también se ha dicho, que aquí lo dejo un poco, es que la insulina debe ser refrigerada para esa conservación, y pues luego es otro tema que aquí anoté, pero es que es importante la educación del paciente cuando va a empezar la insulinoterapia para asegurar la adherencia al tratamiento. Ahora hablemos sobre el algoritmo para el uso de los inyectables, ¿no? Entonces, si los tratamientos con los medicamentos orales no funcionan, si el paciente se le da el SLT, el inhibidor de SLT2 y no funciona, o las alternativas orales de GLP-1 no funcionan, pues se va a hacer esa terapia subcutánea, esa terapia inyectable, en el que se puede utilizar, se le puede dar al paciente el GLP-1 inyectable o la terapia dual de GLP-1 con el HIP, que es el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Esa terapia dual, pues se da, el nombre, digamos, es la tirzepatida, ¿no? Que tiene esos dos enfoques de el GLP-1 y el HIP. Entonces, considerarlo. Ahora, si a pesar del uso de estos inyectables no se cumple la meta, ¿sí? Si a pesar de eso se aumentan las dosis, ya está lo que más se podía y no se cumple la meta, se debe iniciar el tratamiento con la insulina, ¿sí? Y la insulina, como ya habíamos dicho, se va a iniciar con insulina basal. Nosotros vamos a iniciar con insulina basal, que puede ser de Gludec, que puede ser glargina, y lo que se recomienda es iniciar cuando es la basal con 10 unidades al día o 0.1 unidades kilogramo día. Entonces, digamos, quedémonos con esta, que puede ser 10 unidades al día. Y lo más importante cuando estamos hablando de este tratamiento con la insulina es la titulación, es darnos cuenta cómo están los niveles de la glucosa, y si no hay control adecuado, pues se pueden aumentar, incrementar 2 unidades cada 3 días para encontrar pues la meta en la glucosa postprandial. Y si llega a haber hipoglicemia, también se necesita una disminución de los niveles de la insulina, y se recomienda pues que pueda disminuir de a 10% ese nivel, esa dosis de la insulina, ¿no? Y por tanto, obviamente, pues revisar la causa. Entonces aquí vemos el algoritmo, primero mirar el GLP-1, primero mirar pues también si con el dual se tiene efectos. Si a pesar de esto no se cumplen, se mira la basal, se pueden dar 10 unidades al día o se puede dar 0.1 unidades por kilogramo al día, y se puede dar esa titulación pues como lo habíamos hablado. Y cuando nosotros decimos, oiga, como que ya es mucho, ¿no? Como que ya es mucha insulina basal, necesitamos considerar utilizar tal vez una insulina preprandial, ¿no? Entonces, como la Lispro, el Aspartat. Entonces, lo que me indica esto es cuando ya la persona está utilizando más de 0.5 unidades kilogramo día. En esos casos ya debe considerarse, oiga, tal vez necesito agregarle una insulina preprandial como una Lispro, digamos, cualquiera de esas, pero algo va a necesitarse agregar otra. ¿Listo? Y normalmente cuando se incluye una insulina de estas, pues se va a dividir la dosis total en 50% para la basal y en 50% para esa insulina prandial. La aplicación, pues es muy común verlo que se dé en los flancos del abdomen, en regiones donde veamos tengamos tejido adiposo, o también en las extremidades se puede ver esa insulina, y se recomienda que no exista, que no se repita los sitios de aplicación, porque es posible que exista lipodistrofia, se presente situaciones de lipodistrofia en esas regiones y no hay intercambio de esos lugares. Ahora, entonces, lo que habíamos hablado, si con la basal no se logra mejorar la hemoglobina glicosilada, vamos a la prandial.
Y en la prandial, ¿cuáles son las recomendaciones para su uso? Pues que debe usarse en el mayor pico glicémico postprandial, entonces tenemos que mirar ya sea con la evaluación continua de los niveles de glucosa, el paciente ya sabe en qué comida se le aumenta con mayor intensidad la glucosa, o también lo que se le debe decir al paciente es, bueno, si usted no tiene ese control, pues al menos sepa cuál es la comida más grande. Entonces, si usted come, si su comida más grande es el almuerzo, pues aplíquese esa primera dosis de la insulina prandial en el almuerzo. ¿Listo? ¿Y cómo va a ser esa dosis? Pues aquí específicamente en la ADA, pues lo que recomiendan es 4 unidades por día o 10% de la insulina basal inicialmente, o sea, así se inicia, ¿no? Y la titulación pues va a ser de 1 a 2 unidades o de 10 a 15% 2 veces a la semana, pues dependiendo obviamente si hay control o no de los niveles de glucosa, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Y pues, si la persona no tiene una hemoglobina glicosilada superior a 8%, la tiene por debajo de 8, en esos casos, pues, se debe considerar pues una insulina bien baja, ¿no? Una insulina basal bien baja. Entonces, acá vamos a ver el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, esperen un momento. Eh, entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta en, en este caso es qué pasa luego de que yo le aplico la insulina prandial a este paciente. Pues lo que va a pasar es que se debe evaluar la hemoglobina glicosilada 3 meses, ¿sí? Luego de esa inclusión de la insulina prandial y se debe hacer un segundo bolo. Si no llega a funcionar esto, se debe hacer se debe dar otra insulina prandial. Entonces, si antes era solo una insulina prandial en el almuerzo, entonces luego se debe dar una insulina prandial en la cena o en el desayuno, dependiendo de cuáles sean las comidas con mayor pico glicémico. Entonces, es la otra. Lo máximo que le puedo dar al paciente va a terminar siendo 3 prandiales, ¿no? 3 prandiales. Entonces se puede dar una basal y 3 prandiales y pues en última ese paciente pues va a terminar con una distribución del 50% de la dosis en insulinas prandiales y el otro 50% en insulina basal. Eso es lo que se termina, lo que se termina recomendando en esos casos, ¿no? Entonces, lo que aquí estábamos hablando era que si la hemoglobina está en menos de 8%, la hemoglobina glicosilada se encuentra en menos de 8%, se debe considerar que la insulina basal quede en 4 unidades o en menos del 10%, o 10%, perdón, 10% de la dosis basal que se tenía previamente. Y pues ya ahí tenemos la información de cómo se podrían dar esas prandiales, ¿no? Recordar, primero una, pico glicémico más alto, si no funciona, otra y hasta que sean 3 prandiales y una basal. Ahora, miremos qué es lo que se prefiere en la diabetes tipo 1, ¿no? Inicialmente, lo que se quiere, lo que se busca, obviamente es el uso de tecnología, de sistemas de tecnología en los que la paciente tenga, por ejemplo, una bomba de insulina
que le, le dosifique de manera organizada los niveles de glucosa dependiendo de los niveles de glucosa que tenga y del horario pues que se hubiera establecido, ¿no? Pero pues también en estos casos lo que tenemos es que lo que más se utiliza, ¿sí? Lo que más se utiliza por los pacientes con insulina tipo 1 va a ser la insulina acción prolongada, sumada a insulinas de acción rápida. Eso es lo más común que vamos a tener. Entonces el paciente diabético tipo 1 va a tener también una insulina basal con una insulina prandial. Es lo que más se encuentra y no vamos a ver tanto pues el uso de la insulina NPH, ¿no? Sino es más que todo esos que habíamos hablado, de larga acción y de acción corta. Dentro de estas, pues los medicamentos, se recomienda un monitoreo continuo de la glucosa y específicamente en los casos de esa diabetes tipo 1, la bomba de insulina ajustada pues es una tecnología de mucha utilidad para evitar picos glicémicos o hipoglicemia. Y pues obviamente la educación del paciente que se relaciona con cómo utilizar, cómo aplicarse la insulina y todo lo que está alrededor de qué le provoca la insulina y cómo hacer el seguimiento de sus niveles de glucosa. ¿Listo? Entonces aquí lo que decimos, análogos de insulina, insulina basal más de acción rápida. Aquí tenemos un resumen de los distintos medicamentos usados para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Recordar pues que la metformina hace parte de las biguanidas, que su presentación puede estar en 850 miligramos, 1000 miligramos, que puede estar también en 500 miligramos. Las sulfonilurias, recordar que las sulfonilurias actualmente pues no son muy recomendadas por su riesgo en el por su riesgo, primero, aumentan de peso y segundo, su riesgo de hipoglicemia es considerado, especialmente en las sulfonilurias de primera generación, y si en algún caso se va a utilizar sulfonilurias, se recomienda el uso de la glimepirida, que es la sulfoniluria con menor riesgo de hipoglicemia. Tenemos también la tiazolidinediona, la pioglitazona, los inhibidores de alfa-glucosidasa, carbosa y militol, que son más que todo utilizados pues, para evitar ese pico postprandial. Las meglitinidas, como la nateglinida, la repaglinida, también tienen riesgo de hipoglicemia y también pueden aumentar el peso. Ahorita vamos a ver el mecanismo de estos. Y tenemos los inhibidores de DPP4, ya sabemos que son los que terminan en gliptina, los inhibidores de SLT2, como la canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina y ertuglifosina, y aquí inhibidores de DPP4, alogliptina, linagliptina, saxagliptina y sitagliptina, y los análogos del GLP-1, que son la dulaglutida, la exenatida, la liraglutida y la semaglutida. Pues recordar que para la diabetes, pues los más efectivos en la disminución de los niveles de glucosa de estos GLP-1 va a ser la semaglutida y la dulaglutida. Esos van a ser los más efectivos. Y pues acá tenemos los que habíamos hablado del Dual GIP y el GLP1, que es la tirzepatida, tienen estos dos. Y tenemos también otras medidas como los secuestradores de ácidos biliares, como el colesevelam, o tenemos agonistas de receptores de dopamina 2, como la bromocriptina o la pramlintida, pero estos ya son medicamentos que
en realidad no son muy utilizados, y dentro de este espacio que vemos, pues más utilizado es tirsepatía para el tratamiento, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, en la ADA lo que vamos a resaltar es el GLP-1, los inhibidores de SGLT2, y la tirsepatía también se puede utilizar, esa terapia dual, y la metformina también es un medicamento muy utilizado desde ese punto de vista, esos son los más utilizados en general. Ahora hablemos un poco sobre el trasplante de los islotes pancreáticos, cómo se da esa situación. Pues en principio se recomienda que todo paciente con complicaciones metabólicas severas, un paciente, obviamente estamos hablando en el caso de la diabetes tipo 1, es un paciente que tenga hipoglicemia, que no sea consciente de su propia hipoglicemia, que no se dé cuenta cuando está entrando en hipoglicemia, que presente cetoacidosis, que presente problemas incapacitantes con la terapia de insulina exógena, que no tenga una buena, digamos, una buena tolerancia a esos tratamientos, y que no funcione adecuadamente pues esa terapia con la insulina, se debe buscar ya sea un trasplante de páncreas en ese tipo de pacientes, aunque también se tiene el riesgo de que luego, pues porque la enfermedad es autoinmune, se lastime ese páncreas y se creen anticuerpos contra este, pero pues también se puede hacer un trasplante de los de islote pancreático, que también permita pues mejorar un poco la función de, el, de las células beta pancreáticas, ¿no? El aumento de la insulina. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que es posible también realizar ese trasplante de páncreas con trasplante de riñón. Entonces, pues podemos tener pacientes que tengan, además de esas complicaciones metabólicas severas, también presenten una enfermedad renal crónica en la que tengan una tasa de filtración glomerular, una enfermedad renal crónica severa, donde tenga una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros sobre minuto, ¿sí? Entonces, en el caso en el que el paciente tenga, tenga esa situación y además de eso tenga esas complicaciones, pues puede haber un trasplante simultáneo, ya sea del páncreas y del riñón, ¿sí? O también se puede hacer del islote y del riñón, ¿bien? Y pues dependiendo de las circunstancias, pues se puede escoger que el paciente solo reciba, eh, o que reciba el trasplante de páncreas después de haber recibido el trasplante del riñón, dependiendo también de la urgencia o de la disponibilidad, o que se realice el trasplante del islote después del riñón. Obviamente eso depende de la disponibilidad de, del paciente y la disponibilidad del donante, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues se puede hacer al mismo tiempo o no. Y pues nombrar, referir que hay, en qué consiste ese monitoreo continuo de la glucosa, ¿no? Entonces, hay varias formas de medir la glucosa, una medición que va a ser continua, una medición continua de la glucosa, una medición intermitente y una medición profesional. Entonces, constantemente esta continua está tomando niveles, 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 y la persona pues puede tener el control de todos esos niveles durante el día. Es muy bueno, pero pues también hay otro que permite dar una idea de los niveles de glucosa cada cierto tiempo, y pues no es tan costoso como las mediciones continuas, ¿no? Y también depende de la necesidad del paciente de hacer un seguimiento pues mucho más riguroso. En el caso de los seguimientos, que ya, aquellos seguimientos que sea profesional, pues lo que implica es que el registro no va a ser para el paciente, sino que va a ser para el médico, y el médico pues es el que lo va a leer, ¿no? Entonces se puede dejar el dispositivo para que la persona, para que registre los niveles de glucosa por 7, 14 días, y luego la persona
se lo va a entregar al doctor y el doctor pues va a analizar todos esos datos. Entonces, en principio, se recomienda que para los pacientes con diabetes tipo 1 se use el dispositivo de medición continua y para los diabetes tipo 2 se utilice el dispositivo de tipo intermitente. Entonces, embarazadas, múltiples dosis de insulina, riesgo de hipoglicemia, en esos casos. ¿Y por qué es bueno usar el monitoreo continuo de glucosa? Porque reduce la hemoglobina glicosilada y porque reduce la hipoglicemia. Entonces es mucho más fácil si yo me doy cuenta que está aumentando los niveles de la glucosa, pues decir, oiga, necesito hacer una titulación de la insulina y así puede disminuir la hemoglobina glicosilada, o lo mismo decir, oiga, estoy presentando algunos eventos de hipoglucemia, ni siquiera me estoy dando cuenta, tengo que evitarlo, entonces voy a empezar a disminuir los niveles de insulina. Acá tenemos que también en los pacientes se recomendaría, es muy bueno, pues estas tecnologías de las bombas de insulina, que actualmente lo más eh, reciente que tenemos es el uso del sistema cerrado completo, 780, y ese sistema cerrado completo no necesita ni siquiera pues darle algún tipo de información, sino que hay un registro autónomo de los niveles de glucosa y con base en esos niveles de glucosa se va a dar esa liberación de la insulina y de esa manera pues hay un control mucho mejor de los niveles de glicemia y se evita también la hipoglicemia. Importante. Em, Sin embargo, pues estas medidas pues son complicadas de obtener para todos los pacientes. Entonces, ¿a quiénes se les recomienda esa bomba de infusión específicamente? A los pacientes con diabetes tipo 1 por la misma situación en la que hay una alteración completa de esa producción de la insulina, pero también cuando son diabéticos tipo 2 que tienen múltiples dosis de insulina, son frágiles o tienen riesgo de hipoglicemia. Entonces, en una persona, un anciano desde la tercera edad, pues una medida como la bomba de insulina, ¿sí? Sería una medida muy buena porque se evita pues, que existan confusiones, que se equivoque, que se le olvide, y de esa manera pues eh, aumenta la seguridad del paciente. El seguimiento general del paciente con diabetes, pues cómo se puede hacer de manera muy general, ¿no? Entonces, se debe valorar cómo se está dando el manejo, si es adecuado, si se necesita titular las dosis, si el paciente sí se está tomando el medicamento, si se está aplicando las insulinas, si se las está aplicando cuando debe aplicárselas, se debe hacer los controles de los niveles de glucosa, se debe hacer los controles de los perfiles metabólicos, se debe valorar el riesgo de la hipoglicemia. Eh, y pues en inmunizaciones, en los pacientes se recomienda la inmunización contra el virus incisional respiratorio, contra la influenza, la tetravalente anual, esa se recomienda, la neumococo, eh, hepatitis B, la DPT, la de COVID y la de herpes zóster, pues especialmente para los mayores de 50 años, es recomendada. Y también dentro del tamizaje de autoinmunidad se recomienda la, pues que se revise si hay enfermedad tiroidea, si hay alguna enfermedad, una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, porque hay una mayor prevalencia, aumenta más las probabilidades de desarrollar este tipo de alteraciones, entonces mirar de enfermedades inflamatorias, enfermedades celíacas, anemia perniciosa, pues que tienen un componente autoinmune. Y pues también revisar que el paciente la alteración cognitiva en las personas mayores con la diabetes, hay un mayor riesgo de demencia en las personas diabéticas, hipoacusia, pancreatitis, hipogonadismo, enfermedad periodontal, tamizaje de neoplasias también es importante en este tipo de pacientes.
Y pues aquí simplemente estamos viendo los distintos aspectos que debemos examinar en un paciente con diabetes, ¿no? Entonces la altura, el peso, el índice de masa corporal, cómo está el desarrollo de los adolescentes, cómo está la presión arterial, cómo está la presión arterial ortostática, el fondo de ojo, se va a hacer palpación de la tiroides, examinación de la piel, mirar si ya tiene indicaciones de resistencia a la insulina como la acantosis nigricans, los acrocordones, examinación de los pies, mirar que no tengan pues callo, que tengan lesiones profundas, que tengan infecciones, que mantengan los pulsos pedios, también eso es importante, mirar que la persona pues no esté cursando con depresión, ansiedad, estrés relacionado con la diabetes, miedo a la hipoglicemia, entonces ese componente psicológico también es importante y pues evaluar también ese desarrollo mental, neurológico, cognitivo, que puede verse alterado también en los pacientes con diabetes y si hay dolores en los huesos, especialmente pues en aquellos pacientes de la tercera edad que también van a tener un riesgo mayor de osteoporosis y la evaluación del laboratorio de un paciente con diabetes, pues va a ser evidentemente la hemoglobina glicosilada y se debe realizar funciones de pruebas hepáticas, pruebas lipídicas, mirar la relación de albúmina de creatinina, mirar la tasa de filtración glomerular, mirar funciones tiroideas, mirar la vitamina B12 si la persona está tomando metformina, porque la metformina puede alterar esa absorción de la vitamina B12, revisar en últimas el conteo, hacer un hemograma para mirar cómo está la persona, mirar las plaquetas, mirar los niveles de potasio también, dependiendo de la insulina, ¿no? Porque recordar que la insulina va a disminuir los niveles de potasio en sangre, el calcio, la vitamina D y el fósforo. También es importante evaluarlo en los pacientes con diabetes. ¿Cómo se debe hacer el manejo de ese riesgo cardiovascular? Pues primero, obviamente, hacer enfoque en ese control de la glicemia, estar pendiente del control de la presión arterial, de los lípidos y todo lo que tiene que ver con la disminución del riesgo cardiovascular. Entonces, algo que se recomienda es que todo diabético mayor de 40 años se le debe dar una estatina para la prevención primaria. Se debe tener una meta en LDL menor de 70 miligramos sobre decilitro o 55 miligramos sobre decilitro. No hay que hacer tamizaje. En los casos de una falla cardíaca, para falla cardíaca o para cardiopatía, no se recomienda. Importante esto de la meta, ¿no? Dependiendo del riesgo, si es un riesgo, un alto riesgo, muy alto riesgo, entonces alto riesgo 70 miligramos sobre decilitro y muy alto riesgo 55 miligramos sobre decilitro. Tratamiento para la obesidad del paciente. Se recomienda la cirugía metabólica o el uso de GLP-1 cuando el paciente ya tiene un índice de masa corporal superior a 30 y apenas cuando está en 25, en menos de 25, pues dice, mire, empiece a alimentarse de mejor manera, ¿no? Pero pues si ya tiene mayor de 25, se recomienda iniciar el uso de GLP-1, ¿no? Entonces, pues, el paciente diabético que tenga ese índice de masa corporal puede tomar ese GLP-1, le va a ayudar para la diabetes y también para la disminución de peso, ¿no? En ese caso también para la disminución de peso se suele utilizar la metformina. Y bueno, pues ya hablando un poco de las fracturas en la diabetes, hay que tomar en cuenta que la diabetes está asociada con un mayor riesgo de la osteoporosis. Tener en cuenta que el tamizaje para la osteoporosis, es decir, la necesidad de realizar desintometría se recomienda después de los 65 años y aquel paciente que tenga factores de riesgo adicionales para esto, pues va a hacerse esa densitometría cada 2, 3 años. Recordar y resaltar que los inhibidores de SGLT2 no aumentan el riesgo de fracturas.
Aquí ya habíamos hablado previamente de las vacunas. Ahora vamos a hablar sobre el manejo intrahospitalario de los pacientes con diabetes. Entonces, un paciente de la tercera edad, una glucosa por encima de 180 miligramos sobre decilitro, pues vamos a hacer un manejo con insulina. En el manejo intrahospitalario es lo que más se utiliza. Entonces, si el paciente no tiene definida la vía oral, pues se le va a dar una insulina basal plus. Entonces, al paciente se le puede dar 0.2 unidades kilogramo día o se le puede dar 0.1 unidades kilogramo día. Y si ya se tiene una vía oral establecida para el paciente, se le va a dar una insulina basal prandial en bolo, ¿sí? Un bolo de insulina basal prandial. Y lo que ocurre con esta es que cuando se vaya a incluir, vamos a tener que definir una dosis total de insulina. Entonces, la dosis total de insulina puede ser de 0.2 a 0.3 unidades kilogramo día, ¿no? Y digamos que será 0.3 unidades kilogramo día. En ese caso, dividimos la mitad de 0.15 unidades kilogramo día para darle insulina basal plus y 0.15 unidades kilogramo día para darle las prandiales. Y pues las prandiales van a ser 3 veces al día porque ya la persona va a tener definidas pues sus comidas y por tanto pues para cada comida dividimos ese 0.15, perdón, sí, ese 0.15 en 3, ¿no? En 3 y pues dependiendo de eso se le va a dar al paciente pues su respectiva dosis. Obviamente la cantidad de unidades específica pues va a depender de los kilogramos, pero lo importante es que del total que se le dé al paciente cuando se le está dando basal plus y prandial, se va a dividir mitad para el basal plus, mitad para el prandial y el prandial se divide en 3, que son las 3 comidas del día. Y pues dependiendo también de los niveles de glucosa en el control, pues va a hacerse la titulación y se va a dar las correcciones que sean complementarias en ese caso. Lo que se ha dicho también es que en general en el manejo intrahospitalario no se utilizan antidiabéticos orales, pero pues puede existir la posibilidad de ir incluyendo el GLP-1 y el DPP-4. Sin embargo, lo que más se utiliza es la insulina. Ahora, otra cosa que debemos recordar es que especialmente cuando estamos hablando de situaciones como la cetoacidosis diabética o el estado hiperglicémico hiperosmolar, donde se está utilizando la insulina cristalina, en ese caso es necesario que si ya se solucionó, se resolvió esa cetoacidosis diabética, se mantenga la infusión continua de insulina cristalina al menos 2 horas después de haber aplicado la insulina subcutánea para que no exista un efecto de rebote y vuelva a haber una recurrencia de la cetoacidosis diabética. Tenemos acá pues también el manejo que se puede dar en el caso de las crisis hiperglucémicas, entonces tomar en cuenta que se tiene el manejo estandarizado en esos casos, ¿no? Donde se necesita la insulina intravenosa, la insulina cristalina y recordar que la insulina subcutánea se puede utilizar en las personas con cetoacidosis leve a moderada. ¿Listo? Y lo que estamos hablando arriba es esa transición entre la subcutánea o mejor dicho, entre la intravenosa, la cristalina y la subcutánea. Y para el egreso, pues en principio lo que se recomienda es que si el paciente se encuentra con una hemoglobina glicosilada entre 7 y 8, si se encuentra entre 7 y 8 se deben dar antidiabéticos orales y si se encuentra entre 8 y 10 se van a dar antidiabéticos orales más GLP o también se puede utilizar insulina, ¿no? Y también lo que sea mayor a 10, pues ya sabemos que se le va a dar insulina sin ninguna duda a ese tipo de pacientes. Hablemos un poco sobre la hipoglicemia. Tener en cuenta que es importante revisar en cada paciente pues el riesgo específico de hipoglicemia, por las mediciones específicas que tenga, por los eventos hipoglucémicos
que hubiera encontrado. Ahí es donde se recomienda pues un registro continuo o intermitente de los niveles de la glicemia, en especial en esos pacientes ya con antecedentes, con riesgos previos, importante. Y eh, también es importante tener en cuenta que en los pacientes que tengan riesgo de hipoglicemia se les puede prescribir glucagón, un test de glucagón, un kit de glucagón para que lo apliquen urgentemente en el momento en el que perciban que están en una crisis hipoglucémica. Entonces, lo que va a permitir ese glucagón es aumentar los niveles de glucosa y si hay reservas de glucógeno, puede evitarse esa crisis de manera específica. Entonces, como tratamiento en los pacientes que tienen una hipoglicemia de menor a 70 miligramos sobre decilitro, se recomienda el uso de la glucosa. Entonces, en ese tipo de casos, se le puede dar al paciente 15 gramos de glucosa y se evalúa cada 15 minutos si el paciente pues ya se encuentra bien, si ya no tiene una hipoglicemia, cómo están los niveles y si no, pues se puede dar otra carga de 15 gramos. La hipoglicemia se va a clasificar en 3 niveles principalmente. Todo lo que sea inferior a 70 miligramos sobre decilitro es considerado hipoglicemia. Entonces, de 70 a 54 miligramos sobre decilitro vamos a tener una hipoglicemia de tipo 1. De lo que sea menor a 54 miligramos sobre decilitro va a ser una hipoglicemia tipo 2 y ya cuando ya la persona tenga una alteración de estado de conciencia, una alteración mental, neurológica, pues ya considerable, vamos a estar hablando de una hipoglicemia de tipo 3. Dentro de las manifestaciones, y bueno, es importante, en esos pacientes con riesgo de hipoglicemia, pues ya si nosotros estamos viendo que está por debajo de 80, ya debemos alzar las alarmas, debemos tener cuidado. Las manifestaciones que va a presentar el paciente hipoglicémico, pues va a ser diaforesis, somnolencia, náuseas, alteración del sensorio, y en casos de una crisis pues puede llevar a convulsiones, puede llevar a coma. Y pues es muy importante que se tenga un contacto, se tenga una red de apoyo para que el paciente, si siente que está en la crisis hipoglicémica, pues le avise a otra persona para que esté pendiente de que no pierda el estado de conciencia o para que le ayude a tomar la carga de glucosa específicamente. Y bueno, pues acá lo que vemos son algunos factores de riesgo relacionados con la hipoglicemia, unos grandes factores de riesgo como antecedentes de hipoglicemia tipo 2 o tipo 3 en los últimos 6 meses, una terapia de insulina intensiva, donde ya el paciente esté teniendo no solo insulina basal, sino que tenga una insulina prandial, que el paciente no tenga una capacidad adecuada de reconocer cuándo tiene o no tiene hipoglicemia, cuando el paciente está en una enfermedad renal terminal, cuando el paciente tiene demencia, cuando el paciente no tiene aseguradas sus comidas, cuando el paciente tiene un estatus socioeconómico pues disminuido que está relacionado también con esa inseguridad alimentaria, o a un paciente habitante de calle, evidentemente es un gran riesgo para la hipoglicemia, ¿no? Y especialmente esos riesgos pues, se presentan cuando se está tomando las meglitinidas, las sulfonilurias y la insulina específicamente, ¿no? Porque esas son las que están relacionadas directamente con episodios de hipoglicemia. Y pues entre otras son pacientes mayores a 75 años, las mujeres, cuando tienen una gran variabilidad en los niveles de glucosa, los pacientes con polifarmacia, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad renal crónica, neuropatía, retinopatía, entre otros. Y acá vemos cómo podríamos manejar inicialmente pues esa hipoglicemia grado 1 y grado 2 donde no hay una alteración todavía grave del estado de conciencia, ¿no? Entonces se dan 15 gramos de glucosa, se evita que se tome con grasa, evitar proteínas, ¿no?
y si no se puede tomar esto pues por vía oral, pues se puede utilizar el kit de glucagón subcutáneo para que igual la persona pues no entre en crisis y se evalúa 15 minutos y si luego de eso no, se puede dar otra carga de 15 gramos, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando del manejo de la hipoglicemia grado 3, se utiliza con dextrosa, 150 mililitros de dextrosa al 10%. Entonces es importante cuando hay una alteración del estado de conciencia, dextrosa al 10%. Y pues tener en cuenta que hay un dato también donde dice que los scores de Clark y el Gold son importantes para la medición del riesgo de la hipoglicemia inadvertida, pero no voy a hacer énfasis acá para el estudio de esto. En esta parte vamos a hablar un poco sobre los medicamentos que se pueden utilizar en los pacientes que tienen enfermedad renal diabética. Entonces, tenemos en cuenta que si el paciente presenta proteinuria, se le recomienda que tome un inhibidor del eje de renina-angiotensina-aldosterona, un IECA o una ARA2, se lo puede tomar en esos casos. Y pues también se puede tomar un antagonista de receptores de mineralocorticoides cuando no exista específicamente en los pacientes con, con diabetes tipo 2, ¿sí? Cuando no exista un control adecuado, ¿no? Y cuando exista un riesgo adicional. Entonces, por ejemplo, si el paciente se mantiene con proteinuria, además o a pesar de haber utilizado el inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona, se recomienda pues agregar ese antagonista de receptores de mineralocorticoides. Y si no se manejan esos inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, pues se le puede dar al paciente amlodipino para el manejo también de la hipertensión arterial. Hablemos algunas cosas sobre la diabetes gestacional, tener en cuenta pues, que se asocia con peores desenlaces maternos como fetales, que aumenta la sensibilidad en las primeras 16 semanas y luego de las 16 aumenta la resistencia, ¿no? Y que en esos casos pues se recomienda que la mujer realice cambios de estilo de vida para el cambio, pero si la mujer no se da el control por los cambios de estilo de vida, se debe utilizar las insulinas también por los riesgos de la hipoglicemia, de por los riesgos fetales. Y eh, tenemos que tener en cuenta que se debe hacer tamizaje a las 4 semanas posparto para ver si la mujer sigue siendo diabética o no. Si no tiene diabetes o no tiene ninguna presentación, pues se hace examen a las 2 semanas y si luego de eso no tiene, pues se puede hacer una evaluación cada 3 años. Tener en cuenta que siempre se debe buscar el control preconcepcional, enfocarse en manejo dietario, estilo de vida, manejo preferido son las insulinas en el caso de la diabetes gestacional. Se puede utilizar la bomba con los aparatos de monitoreo continuo en las mujeres que va a ser muy útil en ese caso y se puede añadir aspirina en el manejo de la embarazada en la semana 12 a la 16. Y pues tener mucho cuidado con la hipoglicemia en el posparto, ¿no? Si la mujer pues se mantiene con la diabetes. Vamos a hablar ya finalmente sobre las complicaciones de la diabetes, pues tenemos distintos tipos, vamos a pasarlo de manera pues rápida. Podemos tener alteraciones cerebrovasculares, arteriosclerosis. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la fisiopatología de la diabetes va a haber una alteración del endotelio, va a haber una función de la microvasculatura. Eso va a ser más propenso a la persona que sufra aterosclerosis. Va a haber una alteración también cardíaca.
hay un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio y es más difícil que la misma persona pues manifieste el dolor característico del infarto agudo de miocardio. Va a haber una retinopatía diabética, va a haber nefropatía diabética, va a haber alteración de la tasa de filtración glomerular, el paciente va a presentar hipertensión, proteinuria. Se va a presentar la neuropatía diabética periférica, donde la persona va a empezar a tener pues disestesias, va a empezar a perder la sensibilidad, va a ser más propenso a tener lesiones y no darse cuenta, va a ser más propenso a infecciones, puede presentar el pie diabético que está relacionado pues con esa alteración de la microvasculatura, con esa enfermedad arterial periférica que pueden presentar estos pacientes, con la arteriosclerosis también que se puede presentar. Y pues un paciente no se da cuenta de las lesiones, se genera la lesión, no hay suficiente irrigación del tejido, se puede generar necrosis y en muchos casos cuando el paciente ya se da cuenta muy tarde o cuando el daño de microvasculatura es considerable, pues puede haber amputación en esos casos. Entonces eso también hay que considerarlo, ¿no? Y pues tener en cuenta que esa aterosclerosis en el cerebro, en otras partes, pues también lo hace mucho más propenso a presentar accidentes cerebrovasculares. Hablemos un poco de la nefropatía diabética, tener en cuenta que esta es la principal causa de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal en etapa terminal. Entonces, la nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica. Entonces, eso es importante. Y de la enfermedad renal en etapa terminal. Entonces, de ahí la relevancia de los efectos de esa diabetes en el riñón, ¿no? Y pues también tener en cuenta que esos pacientes con enfermedad renal crónica tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y está relacionada también con la retinopatía diabética. Dentro de los mecanismos que vemos en la retinopatía, perdón, en la nefropatía diabética, pues va a ser que vamos a presentar acumulación de algunos productos finales de la glicación avanzada, pues esos niveles grandes o altos de glucosa van a formar estos productos que se acumulan en los tejidos renales, que van a empezar a dañar la membrana basal, el misangio y va a alterar la función del glomérulo como tal. También la diabetes aumenta los niveles de las especies reactivas de oxígeno, aumentan los radicales libres, el estrés oxidativo y eso va a dañar el glomérulo, va a producir la inflamación y la fibrosis glomerular y alterar obviamente pues la función de las nefronas. Y también pues hay activaciones de otras vías metabólicas anómalas que no voy a hacer énfasis en eso. Hay otras alteraciones hemodinámicas intraglomerulares que están relacionadas directamente con la nefropatía diabética y va a haber hipertensión glomerular porque la hiperglicemia aumenta la producción de angiotensina 2 y esa angiotensina 2 provoca una vasoconstricción de la arteriola deferente. Entonces esa constricción de la arteriola deferente va a aumentar esa presión intraglomerular y ese aumento de la presión puede tener o acelerar el daño del glomérulo y del mesáneo. Entonces, eso hay que considerarlo también. Entonces, aumenta angiotensina, aumenta presión intraglomerular y eso puede alterar esos capilares glomerulares y puede haber un aumento de la matriz mesangial, puede haber una proliferación de las células mesangiales, ¿sí? Como respuesta a esa hipertensión y al aumento del daño oxidativo. Entonces, eso lo que va a hacer es simplemente reducir el área de filtración y va a dañar la estructura glomerular. Entonces, conforme pasa el tiempo, va a haber una alteración de esa tasa de filtración glomerular por el daño de las nefronas. Vamos a ver en un paciente con nefropatía diabética un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Vamos a ver una proteinuria, vamos a ver pérdida de selectividad de la barrera de filtración por el daño específicamente de los podocitos. Y pues tener en cuenta que el engrosamiento de la membrana basal glomerular pues va a alterar esa capacidad para la filtración, ¿no? Y pues en general pues vamos a tener una inflamación y fibrosis progresiva del tejido de las estructuras
de la nefrona. Entonces vamos a ver de manera clara una glomerulosclerosis relacionada con esa nefropatía diabética. Y progresivamente vamos a tener una alteración de la función renal hasta que el paciente entra en una enfermedad renal crónica y en algunos casos una enfermedad renal terminal que exige una terapia de reemplazo renal. Entonces, dentro de la progresión clínica que tenemos de la nefropatía diabética, podemos resaltar una hiperfiltración inicial por aumento de la vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces hay un aumento del filtrado glomerular, luego empieza a haber microalbuminuria, eh, luego presentamos una proteinuria clínica, ya es claro que se está eliminando pues una gran cantidad de proteínas y luego empieza a haber ya una reducción del filtrado glomerular porque ya empieza a haber fibrosis, la inflamación aumenta, empieza a haber esa proliferación del mesangio, empieza a haber ese daño glomerular importante, hipertensión severa y se da ya esa insuficiencia renal terminal. Entonces es importante tener en cuenta cómo primero iniciamos una hiperfiltración inicial y podemos terminar al final pues, con insuficiencia renal progresiva y disminuyendo ese filtrado glomerular. Eh, y pues acá tenemos algunas medidas relacionadas con la fisiopatología o con la evolución, pero bueno, esto ya lo hemos hablado, no es muy necesario hablar tanto de esto. Eh, y pues tener en cuenta que para prevención del avance de esa enfermedad renal, pues es importante el control de la glucemia, el control de la presión arterial y se puede dar el uso de los inhibidores del eje de angiotensina, de la renina angiotensina aldosterona, como los ARAs o los IECAS. Eh, Exacto. Y también se puede dar en esos pacientes con enfermedad renal crónica, pues recordar que se le puede dar los inhibidores del SGLT2 para evitar pues, o ralentizar esa progresión de la enfermedad renal. La dieta, eh, se recomienda pues una dieta controlada de las proteínas en ese tipo de pacientes con nefropatía diabética. Aquí se dice 0.8 miligramos kilogramo día y se debe indicar interconsulta cuando la tasa de filtración glomerular se encuentre inferior a 30 mililitros sobre minuto, concretamente. Otras complicaciones, acá lo que miramos es un ejemplo de un paciente con nefropatía diabética y vemos cómo acá se encuentra glomerulosclerosis y hialinosis arteriolar. Entonces, esos son algunos de los hallazgos que podemos evidenciar en los pacientes con nefropatía diabética, glomerulosclerosis y hialinosis arteriolar. Eh, entonces, esta es la hialinosis arteriolar y esta es la glomerulosclerosis. Y pues este es un paciente donde ya se ha controlado la diabetes. Entonces, puede haber un cambio considerable. Retinopatía diabética, ahora hablemos de esto, pues lo que tenemos que tomar en cuenta es que la principal causa de ceguera entre personas de 20 a 74 años y puede tener dos tipos, una clasificación específica, y es retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, como la primera etapa es la no proliferativa, puede estar en la primera o segunda etapa, década de la diabetes, pues la persona puede presentar microaneurismas, hemorragias retinianas y algunos exudados algodonosos. De a esta puede pasar a la proliferativa más grave. Y lo que implica la proliferativa, pues ya es un proceso no de microaneurismas o de hemorragias, sino de neovascularización. Y esa neovascularización que se da como respuesta a la hipoxia retiniana va a provocar rupturas fáciles de los vasos, una hemorragia vítrea, fibrosis y puede haber hasta desprendimiento de la retina. Entonces hay que considerarlo, pues esto ya es mucho más grave y puede afectar la visión de gran manera. Y pues tener en cuenta que como diagnóstico, pues lo que vamos a encontrar va a ser un edema macular significativo.
y en el fondo de ojo pues también se va a encontrar hemorragias en forma de mancha, exudados amarillentos, neovascularización, eso es lo que me va a indicar. Y en este tipo de pacientes con retinopatía diabética, pues deben tener un control anual por oftalmología para evaluar que no hubieran desarrollado ese tipo de alteraciones. Tenemos la neuropatía diabética, como ya habíamos hablado, hay distintos procesos que me llevan a esa neuropatía, como la glucosilación de proteínas, la acumulación de esos productos finales de glicación avanzada que también pueden verse en la alteración de la nefropatía diabética. Eso va a provocar estrés oxidativo, daño a las células nerviosas, la isquemia también por la alteración de la microvasculatura va a llevar a esa neuropatía diabética y pues pueden haber distintos tipos de manifestaciones de la neuropatía diabética como la polineuropatía distal simétrica, eh, que se va a ver como adormecimiento, hormigueo, dolor en las extremidades inferiores, podemos ver neuropatía autónoma, puede haber afectación del sistema cardiovascular, taquicardia, hipotensión, y podemos tener mononeuropatía y radiculopatías, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta. Y pues acá es más que todo, pues se puede encontrar al examen físico o a lo que refiere el paciente dentro de la anamnesis y como tratamiento pues preventivo en general es lo que se maneja con las otras complicaciones, que es el control glicémico, el manejo de la hipertensión, de la hipertrigliceridemia, manejar todo lo que tiene que ver con el alcohol, con el tabaco, cortarlo por completo si se puede, especialmente el tabaquismo y importante hacer la revisión diaria de los pies para prevenir úlceras, para identificarlas tempranamente y hacer un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque ya se pierde esa sensibilidad de tacto. Y pues para los tratamientos de los dolores o las alteraciones neuropáticas, pues se le puede dar al paciente duloxetina, pregabalina y gabapentina. Algunas otras opciones pueden ser antidepresivos tricíclicos, venlafaxina, tramadol y capsaicina tópica. Hay otras complicaciones como la hipertensión ortostática eh, y debe evaluarse que los pacientes con diabetes tipo 1 y síntomas de hipotensión ortostática, pues que no tengan una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Entonces, importante también en estos pacientes, pues evaluar, bueno, o mejor dicho, considerar que los pacientes diabéticos pueden tener manifestaciones atípicas del síndrome coronario agudo por esa alteración autonómica también y de sensibilidad y esa neuropatía diabética. Hay síntomas gastrointestinales también relacionados, puede haber un vaciado gástrico lento, una gastroparesia, pueden haber alteraciones de la motilidad intestinal por esa neuropatía diabética. En el caso de los diabéticos tipo 1, pues puede presentarse la enfermedad celíaca por relación de enfermedad autoinmune, ¿no? Porque el diabetes tipo 1 es ese tipo de enfermedad, entonces también hay más probabilidades de que tenga una enfermedad celíaca. Eh, También pueden haber complicaciones como cistopatía diabética, que es una incapacidad para sentir la vejiga llena y vaciarla completamente por esa neuropatía. Puede haber disfunción sexual, puede haber disfunción eréctil, eyaculación retrógrada, entre otras. Y pues importante tener en cuenta también que en los casos de los pacientes que tengan esas alteraciones neuropáticas de tipo gastrointestinal, pues evitar esos medicamentos, los medicamentos que ralenticen el vaciado gástrico, eh, y se puede utilizar la metoclopramida para eh, evitar pues que la persona sienta mucha incomodidad por ese vaciado gástrico lento, ¿no? Y del genitourinario se puede utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 para la disfunción eréctil. Y dependiendo de la gravedad de la cistopatía, pues se puede hacer un vaciado programado o cateterización. Eh, También hay que tomar en cuenta que
los pacientes diabéticos pues presentan enfermedad cardiovascular, tienen mayor riesgo de enfermedad arterial periférica, de enfermedad coronaria, de infarto de miocardio, de insuficiencia cardíaca congestiva, entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, que es un factor de riesgo importante para la arteriosclerosis, para el accidente cerebrovascular, muy importante. Y pues tener en cuenta que también debemos hacer ese manejo de la dislipidemia, manejo de la hipertensión. Ya hemos hablado un poco que ese manejo de la hipertensión se puede hacer con los inhibidores del eje de renina, angiotensina, aldosterona. Y también en algunos casos se pueden utilizar antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. En relación con las complicaciones de las extremidades inferiores, pues lo que ya habíamos referido, amputaciones y úlceras, factores, hay mayor riesgo de infecciones y es importante pues el control del mismo paciente, revisándose los pies, revisándose las extremidades para identificar por la presencia de lesiones o la presencia pues, también de infecciones, ¿no? Y muy bien la higiene de esos pacientes también para evitar ese tipo de lesiones o para evitar pues, cualquier tipo de infecciones. Entonces aquí también lo hemos hablado, es común que los pacientes de este tipo tengan una proliferación de hongos como la cándida y pues también son más propensos a desarrollar neumonía, infecciones urinarias, cutáneas, de tejidos blandos, eh, infecciones enfisematosas de vesícula biliar, vías urinarias. Ya habíamos hablado más que todo de la vacunación, ya hemos hablado de esa susceptibilidad que tienen para las infecciones, las complicaciones cutáneas, tomar en cuenta que estos pacientes pues, van a tener una mayor dificultad en los procesos de cicatrización, pueden presentar dermopatía diabética, pueden presentar, los pacientes con diabetes tipo 1 son más propensos a tener vitiligo y pues las manifestaciones clínicas que también ya habíamos hablado, los ecorocordones, la acantosis nigricans. Y pues tener en cuenta que en general la diabetes pues va a alterar el funcionamiento del sistema inmune, va a provocar una disfunción de los neutrófilos, alteración en la actividad de los macrófagos, disminución en la función de las células dendríticas, inhibición de la respuesta a los linfocitos T, lo cual hace más propenso a la persona a sufrir infecciones y a que esas infecciones tengan efectos pues, más graves y que puedan puedan provocar heridas de mayor gravedad en la persona. Y pues también lo que estamos viendo acá, que va a alterar tanto la inmunidad también innata. Entonces, en general, vamos a ver un paciente con una alteración donde no solo es más propenso a tener heridas, a sanar más lento, una cicatrización más lenta, sino que además la colonización de las bacterias y de otros microorganismos es más fácil y el medio eh, que deja la diabetes, donde va a generar un estado de disminución del sistema inmune, pues va a dar pie a ese tipo de infecciones. Bueno, muchas gracias. Listo.